Hoy leemos de Voltaire, Alma, de su Diccionario Filosófico, tomo primero. Y ya damos comienzo. Alma es un término vago, indeterminado, que expresa un principio desconocido, de efectos, sin embargo, conocidos que sentimos en nosotros mismos. La palabra alma corresponde a la voz ánima de los latinos, y es un vocablo que usan todas las naciones para expresar lo que no comprendemos más que nosotros. En el sentido propio y literal del latín y de las lenguas derivadas, significa lo que anima. Por eso se dice el alma de los hombres, de los animales y de las plantas, para significar su principio de vegetación y de vida. Al pronunciarla, esta palabra solo nos da una idea confusa, como cuando se dice en el Génesis: Dios insufló en el rostro del hombre un soplo de vida y se convirtió en alma viviente. El alma de los animales está en la sangre, no matéis pues su alma. Así pues, el alma, en sentido general, se toma por el origen y la causa de la vida, por la vida misma. Por esto, durante muchísimo tiempo las naciones antiguas creyeron que todo moría al morir el cuerpo. Aunque es difícil desentrañar la verdad en este mare magnum de las historias remotas, tiene ciertos visos de probabilidad que los egipcios fueran los primeros que distinguieron la inteligencia y el alma, y los griegos aprendieron de ellos esta doctrina. Los latinos, siguiendo el ejemplo de los griegos, hicieron distinción entre animus y anima, y nosotros separamos también alma e inteligencia, pero lo que constituye el principio de nuestra vida es también el principio de nuestros pensamientos. Lo que nos hace digerir, lo que nos produce sensaciones y nos da memoria, se parece a lo que es causa en los animales de la digestión, de las sensaciones y de la memoria. He aquí el eterno quid de las discusiones de los hombres. Digo eterno quid porque careciendo de la noción primitiva que nos guíe en este examen tendremos que permanecer siempre encerrados en un laberinto de dudas y conjeturas. No tenemos un solo escalón en el que afirmar al pie para llegar siquiera a un vago conocimiento de lo que nos hace vivir y pensar. Para poseerlo sería preciso ver cómo la vida y el pensamiento entran en un cuerpo. ¿Sabe un padre cómo produce a su hijo? ¿Sabe la madre cómo lo concibe? ¿Puede alguien adivinar cómo se agita, cómo se despierta y cómo duerme? ¿Sabe alguno cómo los miembros obedecen a su voluntad? ¿Puede alguien conjeturar por qué medio las ideas se forman en su cerebro y salen de él cuando lo desea? Débiles autómatas, colocados por la mano invisible que nos gobierna en el teatro del mundo, ¿quién de nosotros ha podido ver el hilo, principio y causa de nuestros movimientos? No nos atrevemos a terciar en la discusión si el alma inteligente es espíritu o materia, si fue creada antes que nosotros, si sale de la nada cuando nacemos, y si después de habernos animado durante un día en el mundo, vive cuando morimos en la eternidad. Estas cuestiones que parecen sublimes es como un ciego que pregunta a otro ciego sobre la luz. Cuando tratamos de conocer los elementos que contiene un pedazo de metal, lo sometemos al fuego en un crisol.
¿Poseemos un crisol para someter a prueba el alma? Unos dicen que es espíritu, pero ¿qué es espíritu? Nadie lo sabe. Es una palabra tan vacía de sentido que nos vemos obligados a decir que el espíritu no se ve porque no sabemos decir lo que es. El alma es materia, dicen otros. Pero, ¿qué es materia? Solo conocemos algunas de sus apariencias y algunas de sus propiedades, y ni estas ni aquellas parecen tener la menor relación con el pensamiento. Y no faltan quienes opinan que el alma está formada de algo distinto de la materia, y aunque no tenemos pruebas de ello, tal opinión se funda en que la materia es divisible y puede tomar diferentes formas y el pensamiento no. Ahora bien, ¿quién os ha dicho que los primeros principios de la materia sean divisibles y figurables? Es muy verosímil que no lo sean. Escuelas enteras de filósofos propugnan que los elementos de la materia no tienen figura ni extensión. Creéis apabullaros replicando, el pensamiento no es madera, ni piedra, ni metal. Luego, el pensamiento no puede ser materia. Pero esos son débiles y azarosos razonamientos. La gravitación no es metal, ni arena, ni piedra, ni madera. El movimiento, la vegetación y la vida no son ninguna de esas cosas, y sin embargo, la vida, la vegetación y el movimiento y la gravitación son cualidades de la materia. Decir que Dios no puede conseguir que la materia piense es afirmar el absurdo más insolente que se haya proferido nunca en la escuela de la demencia. No estamos seguros que Dios haya obrado así, pero tenemos la seguridad de que puede obrar de tal forma. ¿Qué importa todo cuanto se ha dicho y se dirá del alma? ¿Qué importa que la hayan llamado entelequia, quinta esencia, llamá o éter, que la hayan creído universal, increada, transmigrante, etc.? En cuestiones inaccesibles a la razón, ¿qué importan esas ficciones creadas por nuestras inciertas imaginaciones? ¿Qué importa que los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos creyeran que el alma era corporal? ¿Qué importa que Tertuliano, contradiciéndose, dijera que el alma es corporal, figurada y simple al mismo tiempo? Tenemos un sinfín de testimonios de nuestra ignorancia, pero ni uno solo ofrece visos de verdad. ¿Cómo nos atrevemos a afirmar que es el alma? Sabemos con certeza que existimos, que sentimos y que pensamos. Deseamos ir más allá y caemos en un abismo de tinieblas. Inmersos en ese abismo, todavía nos comete la loca temeridad de discutir si el alma, de la que no tenemos la menor idea, se creó antes que nosotros o al mismo tiempo que nosotros, y si es perecedera o inmortal. La noción del alma y todas las especulaciones metafísicas deben empezar sometiéndose sinceramente a los dogmas de la Iglesia, porque, a no dudar, la revelación vale más que toda la filosofía. Los sistemas ejercitan el espíritu, pero la fe lo ilumina y lo guía. Con frecuencia pronunciamos palabras que confusamente conocemos, y algunas veces ignoramos su significado. ¿No cabe decir esto de la palabra alma? Cuando la lengüeta o la válvula de un fuelle se halla descompuesta y el aire que entra en el vientre del fuelle sale por algunas de las fisuras que tiene la válvula, y éste no está comprimido por las paletas, ni sale con la fuerza necesaria para encender el fuego, las mujeres dicen: «Está
compuesta el alma del fuelle. No sabe más, pero esa ignorancia no turba su tranquilidad. El jardinero habla del alma de las plantas y las cultiva con mimo, sin saber lo que significa esa palabra. En muchas de nuestras manufacturas, los operarios denominan alma a sus máquinas, y nunca discuten sobre el significado de dicha palabra, pero no ocurre lo mismo a los filósofos. Entre nosotros, el significado general de la palabra alma sirve para denotar lo que anima. Nuestros antepasados, los celtas, dieron al alma el nombre de Seel, del que los ingleses formaron la palabra soul, y los alemanes la palabra Seel. Probablemente los antiguos bretones y teutones no discutirían sobre esa palabra. Los griegos distinguían 3 clases de alma: el alma sensible o alma de los sentidos. He aquí por qué el amor, hijo de Afrodita, sintió tan vehemente pasión por Psique, y porque Psique la amó tiernamente. El soplo que da vida y movimiento y toda máquina y que nosotros traducimos por espíritu. Y la tercera, que, como nosotros, llamaron inteligencia. Por tanto, poseemos 3 almas, sin tener la más ligera noción de ninguna de ellas. Santo Tomás de Aquino admite estas 3 almas como buen peripatético, y sitúa cada una de 3 partes, una en el pecho, otra en todo el cuerpo, y la tercera en la cabeza. En nuestras escuelas no se conoció otra filosofía hasta el siglo XVIII, y desgraciado el hombre que hubiera tomado una de esas 3 almas por otra. Hoy, sin embargo, motivo de esta confusión de ideas, los hombres conocieron que, cuando les excitaban las pasiones del amor, de la ira o del miedo, sentían ciertos movimientos en las entrañas. El hígado y el corazón fueron asignados como asientos de las pasiones. Cuando se medita profundamente, sentimos cierta opresión en la cabeza. Luego, el alma inteligente está en el cerebro. Sin respirar no es posible la vegetación y la vida. Luego, el alma vegetativa está en el pecho, que recibe el soplo del aire. Cuando los hombres vieron en sueños en sus padres o a sus amigos muertos, se dedicaron a estudiar qué se les había aparecido. No era el cuerpo porque lo habían consumido una hoguera, o la había tragado el mar y servido de pasto a los peces. Esto no basta para que sostuviera que algo se les había aparecido, puesto que lo habían visto. El muerto les había hablado, y el que estaba soñando le dirigía preguntas. ¿Con quién habían conversado durmiendo? Se imaginaron que era un fantasma, una figura aérea, una sombra, los mares, una pequeña alma de aire y fuego extremadamente delicada que vagaba por no sé dónde. Con el transcurso de los años, cuando quisieron profundizar en ese estudio, convinieron en que dicha alma era corporal, y esta es la idea que de ella tuvo la antigüedad. Más tarde, Platón sutilizó esa alma de tal forma que se llegó a pensar que la había separado casi completamente de la materia, pero ese problema no se resolvió hasta que la fe vino a iluminarnos. En vano, los materialistas deducen que algunos padres de la Iglesia no se expresaron con exactitud. Así, aducen. San Ireneo asegura que el alma es el soplo de la vida, que sólo es incorporal si se compara con el cuerpo de los mortales, pero se conserva la figura del hombre con el fin de que se le reconozca. Tertuliano se expresa así gratuitamente. La corporalidad del alma resalta en el Evangelio, porque si el alma no tuviera cuerpo,
La imagen del alma no tendría imagen corpórea. Inútilmente, ese mismo apologista refiere la visión de una mujer santa que vio un alma muy brillante y del color del aire. En vano aducen que San Hilario dijo en tiempos posteriores: «No hay nada de lo creado que no sea corporal, ni el cielo, ni en la tierra, ni en lo visible, ni lo invisible. Todo está formado de elementos, y las almas ya habiten en un cuerpo, ya salgan de él, siempre tienen una sustancia corporal». Asimismo, San Antonio en el siglo VI decía: «No conocemos nada que no sea material a excepción de la Santísima Trinidad». La Iglesia ha decidido por unanimidad que el alma es inmaterial. Los referidos santos incurrieron en un error que entonces era universal: eran hombres. Pero no se equivocaron respecto a la inmortalidad, porque los evangelios la anuncian con claridad. Es preciso, pues, conformarnos con la decisión de la Iglesia porque carecemos de la noción exacta de lo llamado espíritu puro y de lo que se llama materia. Espíritu puro es una expresión que no nos proporciona ninguna idea, y sólo conocemos la materia por alguno de sus fenómenos. La conocemos tan poco que la llamamos sustancia, y esta palabra significa lo que está debajo, pero este debajo está oculto eternamente para nosotros. Es el secreto del Creador en todas partes. No sabemos cómo recibimos la vida, ni cómo la damos, ni cómo crecemos, ni cómo digerimos, ni cómo dormimos, ni cómo pensamos, ni cómo sentimos. Es una insoslayable dificultad conocer cómo el ser humano concibe sus pensamientos. De las dudas de Locke sobre el alma. El autor del artículo Alma, que publicó la enciclopedia, siguió concienzudamente las opiniones de Jacquelet, pero Jacquelet no nos enseña nada. Ataca a Locke, porque modestamente dijo: «Quizá no seremos nunca capaces de conocer si un ser material piensa o no, por la razón de que nos es imposible descubrir mediante la contemplación de nuestras ideas. Si Dios ha concedido a cualquier amasijo de materia, preparado a propósito el poder de conocerse y de pensar, o si unió la materia así preparada para una sustancia inmaterial que piensa. Con relación a nuestras nociones, no nos es difícil concebir que Dios puede, si le place añadir a la idea que tenemos de la materia, la facultad de pensar, ni nos es difícil comprender que pueda añadirle otra sustancia a la que el Ser Todopoderoso pueda conceder ese poder y que puede crear esa virtud de la voluntad omnímoda del Creador. No encuentro contradicción en que Dios, ser pensante eterno y todopoderoso, dote si quiere de algunos grados de sentimiento, de perfección y de pensamiento a ciertos amasijos de materia creada e insensible, a los que una a ella cuando lo crea inconveniente. Como acabamos de ver, Locke habla como hombre profundo, religioso y modesto. Puede decirse que Locke creó la metafísica como Newton creó la física para conocer el alma, sus ideas y sus afecciones. No estudió en los libros porque le hubieran dado una instrucción errónea, sino que se concretó a estudiarse a sí mismo. Después de contemplarse mucho tiempo en el Tratado de Entendimiento Humano, presentó a los hombres el espejo donde se había contemplado. En una palabra, redujo la metafísica a lo que debe ser la física experimental del alma. Conocidos son
Los sinsabores que le acarreó manifestar esta opinión que en su tiempo parecía atrevida, pero que sólo era la consecuencia de la convicción que abrigaba de la omnipotencia de Dios y de la debilidad del hombre. No afirmó que la materia piensa, pero aseguró que no sabemos bastante para demostrar que es imposible que Dios añada el don del pensamiento al ser desconocido que llamamos materia. Después de haberse concedido a nosotros el don de la gravitación y el don del movimiento, que nos son igualmente incomprensibles. Locke no fue el único que inició esta opinión, sin duda alguna, la tuvo ya la antigüedad, puesto que consideraba el alma como una materia muy sutil y consecuentemente aseguraba que la materia podía sentir y pensar. Esta fue también la opinión de Gassendi, como se deduce de las objeciones que hizo a Descartes. «Es verdad», dice Gassendi, «que conocéis, que pensáis, pero no sabéis qué especie de sustancia sois. Por lo tanto, aunque conozcáis la operación del pensamiento, desconoceréis lo principal de vuestra esencia, ignorando cuál es la naturaleza de esta sustancia de la que el acto de pensar es una de las operaciones. En estos parecéis al ciego que al sentir el calor de los rayos solares y sabiendo que lo causa el sol, creyera que tenía la idea clara y distinta de lo que es ese astro, porque si le preguntaban qué es el sol, podía responder: «Es una cosa que calienta». El mismo Gassendi, en su libro, titulado Filosofía de Epicuro, repite algunas veces que no hay evidencia matemática de la pura espiritualidad del alma. Descartes, en una de las cartas que dirigió a la princesa palatina Isabel, le dijo: «Confieso que mediante la razón natural podemos hacer nuestras conjeturas respecto del alma y albergar halagueñas esperanzas, pero no podemos tener ninguna seguridad». En este caso Descartes ataca en sus cartas lo que afirma en sus libros. Ya hemos visto que los padres de la Iglesia de los primeros siglos, creyendo el alma inmortal, la creían material al mismo tiempo, suponiendo que a Dios le era fácil conservar como crear. Por eso decían: «Dios la hizo pensante, y pensante la conservará». Malebranche demostró bastante bien que nosotros no adquirimos ninguna idea para nosotros mismos y que los obispos son incapaces de dárnoslas. De esto dedujo que provienen de Dios, lo cual equivale a decir que es el autor de nuestras ideas. Su sistema forma algo así como un laberinto en el que uno de los caminos conduce al sistema de Spinoza, otro al estoicismo y el tercero al caos. Después de un sinfín de disputas sobre el espíritu y sobre la materia, acabamos siempre por no podernos entender. Ningún filósofo logró levantar con su sistema el velo con el que la naturaleza cubre los primeros principios de las cosas. Mientras ellos discuten, la naturaleza obra. Del alma de las bestias. Antes de admitir el extraño sistema que supone que los animales son unas máquinas incapaces de sensación, los hombres nunca creyeron que las bestias tuvieran alma inmaterial, ni nadie fue tan temerario que se atreviera a decir que la ostra está dotada de alma espiritual. La opinión unánime era que los animales habían recibido de Dios sentimiento, memoria e ideas, pero no espíritu. Nadie había abusado del don de racionalizar hasta el punto de decir que la naturaleza concedió a las bestias todos los órganos del sentimiento para que no tuvieran sentimiento. Nadie había dicho que gritan cuando se les hiere, que huyen cuando se las persigue, sin sentir
dolor ni miedo. No se negaba entonces la omnipotencia de Dios al reconocer que pudo comunicar a la materia orgánica de los animales el placer, el dolor, la memoria y la combinación de algunas ideas. Pudo dotar a varios de ellos, como al mono, al elefante y al perro de caza, de talento para perfeccionarse en las artes que les enseñan y dar a los animales carnívoros medios para hacer la guerra. No solo pudo, sino que así lo hizo. Pero Pereira y Descartes sostuvieron que el mundo se equivocaba, que Dios había jugado con él a los cubiletes dotando con todos los órganos de la vida y de la sensación a los animales, con el propósito deliberado de que carecieran de sensación y de vida propiamente dicha. Y otros, con ínfula de filósofos pretendiendo contradecir la idea de Descartes, concibieron la opuesta diciendo que los animales estaban dotados de espíritu y tenían alma los sapos y los insectos. Entre estas dos ideas demenciales, la primera que niega el sentimiento a los órganos que lo producen, y la segunda que hace alojar un espíritu puro en el cuerpo de una pulga, hubo autores que se decidieron por un término medio que llamaron instinto. ¿Y qué es el instinto? Es una forma sustancial, una forma plástica, es un no sé qué. Seré de vuestra opinión cuando llaméis a la mayoría de las cosas un no sé qué. Cuando vuestra filosofía empiece y acabe por yo no sé nada. El autor del artículo Alma, publicado en la Enciclopedia, dice: «En mi opinión el alma de las bestias la forma una sustancia inmaterial e inteligente, pero ¿de qué clase es esta? Debe consistir en un principio activo capaz de sensaciones. Si reflexionamos sobre la naturaleza del alma de las bestias, no nos proporciona ningún motivo para creer que su espiritualidad la salve del anonadamiento». Para mí es incomprensible tener idea de una sustancia inmaterial. Representarse algún objeto es tener la imaginación, una imagen de él. Y hasta hoy nadie ha conseguido pintar el espíritu. Concedo que el autor que acabo de citar entienda concebir por la palabra representar, pero confieso que tampoco la concibo, como no concibo la creación ni la nada, porque ignoro por completo el principio de todas las cosas. Si trato de probar que el alma es un ser real, me contestan diciendo que es una facultad. Si afirmo que es una facultad y posee la de pensar, responden que me equivoco, que Dios es dueño absoluto de la naturaleza, lo hace todo en mí, y dirige todos mis actos y pensamientos, que si yo produjera mis pensamientos habría los que produzco cada minuto y no lo sé, que solo soy un autómata con sensaciones y con ideas, que dependo exclusivamente del Ser Supremo y estoy tan sometido a él como la arcilla en las manos del alfarero. Confieso pues mi ignorancia, y que miles de tomos de metafísica son insuficientes para enseñarnos qué es el alma. Un filósofo ortodoxo decía a un filósofo heterodoxo: ¿cómo habéis conseguido llegar a creer que por su naturaleza el alma es mortal y que sólo es eterna para la voluntad de Dios? «Porque lo he experimentado», contestó el otro filósofo. «¿Cómo lo habéis experimentado? ¿Acaso os habéis muerto?» «Sí, algunas veces. Sufría ataques de epilepsia en mi juventud, y os aseguro que me quedaba completamente muerto durante algunas horas. Después no experimentaba ninguna sensación ni recordaba lo sucedido.
Ahora me sucede lo mismo casi todas las noches. Ignoro en qué momento me duermo y duermo sin soñar. Solo por conjeturas puedo calcular el tiempo que he dormido. Estoy, pues, muerto ordinariamente 6 horas cada 24, la cuarta parte de mi vida. El ortodoxo adujo que él pensaba siempre mientras dormía, pero sin saber lo que pensaba. El heterodoxo le replicó: «Creo por la revelación que pensaré siempre en la otra vida, pero os aseguro que rara vez pienso en ella». El ortodoxo no erraba al afirmar la inmortalidad del alma, porque la fe y la razón demuestran esta verdad, pero podía equivocarse al asegurar que el hombre dormido piensa siempre. Locke confesaba francamente que no pensaba siempre que dormía, y otro filósofo dijo: «El hombre posee la facultad de pensar, pero esta no es la esencia del hombre». Dejemos a cada cual la libertad y el consuelo de estudiarse a sí mismos y de perderse en el dédalo de sus ideas. Es curioso, sin embargo, saber que en el año 1730 hubo un filósofo que fue perseguido por haber confesado lo mismo que Locke, esto es, que no ejercitaba su entendimiento todos los minutos del día y de la noche, como no se servía en todos ellos de los brazos y las piernas, y sólo la ignorancia de la corte le persiguió, sino también la ignorancia malévola de algunos que le daban de letrados, lo que en Inglaterra solo produjo algunas disputas filosóficas ocasionó en Francia cobardes atrocidades. Un francés fue víctima por seguir a Locke. Siempre hubo una ciénaga de nuestra literatura, algunos miserables capaces de vender su pluma y atacar hasta sus mismos bienhechores. Esta observación parece un despropósito en un artículo en el que se trata del alma, pero no debemos perder ocasión de censurar la conducta de los que quieren deshonrar el glorioso título de hombres de letras, prostituyendo su escaso talento y su conciencia en un vil interés a una política ilusa, y que traicionan a sus amigos por halagar a los necios. En Roma nadie denunció a Lucrecio por haber puesto en verso el sistema de Epicuro, ni a Cicerón por decir repetidas veces que después de morir no se siente dolor alguno, ni a Plinio ni a Varón por haber tenido ideas particulares sobre la divinidad. La libertad de pensar fue ilimitada en Roma. Los hombres de cortos alcances y temerosos que, en Francia, se han esforzado en ahogar esa libertad, madre de nuestros conocimientos y aguijón del entendimiento humano para conseguir sus fines, han hablado de los peligros infundados que aquella pueda traer. No reflexionaron que los romanos, que gozaban de completa libertad de pensar, no por eso dejaron de ser nuestros vencedores y nuestros legisladores, y que las discusiones de escuela tienen tan poca relación con el gobierno como el tonel de Diógenes tuvo con las victorias de Alejandro. Esta lección equivale a otra lección respecto del alma. Quizá tendremos ocasión de insistir sobre ella. Aunque adoremos a Dios con toda el alma, debemos confesar nuestra profunda ignorancia respecto a ella, a esa facultad de sentir y de pensar que debemos a su bondad infinita. Confesemos que nuestros éntecos raciocinios nada quitan y nada añaden, y deduzcamos que esto que debemos emplear, la inteligencia, cuya materia desconocemos, es perfeccionar las ciencias. Como los relojeros emplean los resortes en los relojes sin saber lo que es un resorte. Antigüedad del dogma, de la inmortalidad del alma. El dogma de la inmortalidad del alma es la idea más consoladora y al mismo tiempo más represiva que el espíritu humano ha podido concebir.
Esta consoladora doctrina es tan antigua en Egipto como sus pirámides, y antes que los egipcios la conocieron los persas. He referido ya en alguna parte la alegoría del primer Zoroastro, citada en el Sader, en la que Dios enseña a Zoroastro el lugar para recibir el castigo que se llamaba Dar-Darot en Egipto, Haces y Tártaro en Grecia, y nosotros hemos traducido imperfectamente en nuestras lenguas modernas por la palabra infierno. Dios mostró a Zoroastro en el sitio destinado a los castigos a todos los malos reyes, a uno de los cuales le faltaba un pie, y Zoroastro preguntó por qué razón. Dios le contestó que ese rey había hecho una buena acción en toda su vida, cuya acción consistía en haber acercado con el pie la cebada que no estaba en el alcance de un pobre asno que se moría de hambre. Dios llevó al cielo el pie del rey malvado y dejó en el infierno el resto de su cuerpo. Esta fábula, que nunca se repetirá bastante, demuestra la remota antigüedad de la doctrina sobre la segunda vida. Los hindús también poseían esa doctrina, y lo prueba su metempsicosis. Los chinos rendían culto a las almas de sus antepasados, y esos pueblos fundaron poderosos imperios mucho antes que los egipcios. Aunque el imperio de Egipto es muy antiguo, no lo es tanto como los imperios de Asia. En aquel y en estos, el alma subsistía tras la muerte del cuerpo. Cierto es que todos esos pueblos, sin excepción, supusieron que el alma tenía forma etérea, sutil, y era imagen del cuerpo. La palabra soplo la inventaron después los griegos, pero no hay duda que creyeron que era inmortal una parte de nosotros mismos. Los castigos y recompensas en otra vida echaron los cimientos de la antigua teología. Feresides fue el primer griego que creyó que las almas vivían una eternidad, pero no fue el primero que dijo que las almas sobrevivían a los cuerpos. Ulises, que vivió mucho tiempo antes que Feresides, había visto las almas de los héroes en los infiernos, pero que las almas fueran tan antiguas como el mundo fue una doctrina que nació en Oriente y Feresides difundió por Occidente. No creo que exista una sola doctrina moderna que no se encuentre en los pueblos antiguos. Los edificios actuales los hemos construido con los escombros de la antigüedad. Sería un magnífico espectáculo ver el alma. La máxima, «Conócete a ti mismo», es un excelente precepto que sólo Dios puede practicar porque ¿qué mortal puede comprender su propia esencia? Denominamos alma a lo que anima, pero no podemos saber más de ella, porque nuestra inteligencia es limitada. Las 3/4 partes del género humano no se ocupan de esto, y la cuarta busca, inquiere, pero ni ha encontrado ni encontrará. El hombre ve una planta que vegeta y dice que tiene alma vegetativa. Observa que los cuerpos tienen y dan movimiento y esto llama fuerza. Ve que su perro de caza aprende el oficio y supone que tiene alma sensitiva, instinto, tiene ideas combinadas y esta combinación llama espíritu. Pero ¿qué entiendes tú en estas palabras? Indudablemente, la flor vegeta, pero ¿existe realmente un ser que se llame vegetación? Un cuerpo rechaza a otro, pero ¿posee dentro de sí un ser distinto que se llama fuerza? El perro te trae una perdiz, pero ¿vive en él un ser que se llama instinto? ¿No te burlarías de un polemista que te dijera
Todos los animales viven, luego encierran dentro de ellos un ser, una forma sustancial, que es la vida. Si un tulipán pudiera hablar y te dijera: «Mi vegetación y yo somos dos seres que formamos un conjunto», ¿no te burlarías del tulipán? Vamos a ver qué sabes, y de lo que estás seguro. Sabes que andas con los pies, que digieres con el estómago, que sientes en todo el cuerpo y que piensas con la cabeza. Veamos si la única ayuda de la razón ha podido aportarte suficientes datos para deducir, sin auxilio sobrenatural, que tienes alma. Los primeros filósofos, igual caldeos que egipcios, dijeron que es indispensable que haya dentro de nosotros algo que produzca los pensamientos. Ese algo debe ser muy sutil, debe ser un soplo, debe ser un éter, una quinta esencia, una entelequia, un nombre, una armonía. Según el divino Platón, es un compuesto del mismo y del otro. Lo constituyen dos átomos que piensan en nosotros, dijo Epicuro después de Demócrito. Pero, ¿cómo un átomo pudo pensar? Confesad que no lo sabéis. La opinión más aceptable es indudablemente que el alma es un ser inmaterial, pero ¿conciben los sabios lo que es un ser inmaterial? No, contestan estos. Pero sabemos que por naturaleza piensa. ¿Y por dónde lo sabéis? Lo sabemos porque piensa. Me parece que sois tan ignorantes como Epicuro. Es natural que una piedra caiga porque cae, pero yo os pregunto, ¿quién la hace caer? Sabemos que la piedra no tiene alma. Sabemos que una negación y una afirmación no son divisibles porque no son partes de la materia. Soy de vuestra opinión, pero la materia posee cualidades que no son materiales ni divisibles, como la gravitación. La gravitación no tiene partes, no es, pues, divisible. La fuerza motriz de los cuerpos tampoco es un ser compuesto de partes. La vegetación de los cuerpos orgánicos, su vida, su instinto, no constituyen seres apartes, sino divisibles. No podéis dividir en dos la vegetación de una rosa, la vida en un caballo, el instinto de un perro, así como no podéis dividir en dos una sensación, una negación o una afirmación. El argumento que sacáis de la indivisibilidad del pensamiento no prueba nada. ¿Qué idea tenéis del alma? Sin revelación. Solo podéis saber que existe en vuestro interior un poder desconocido que os hace pensar y sentir, pero ¿ese poder de sentir y de pensar es el mismo que os hace digerir y andar? Tenéis que confesarme que no, porque aunque el entendimiento diga al estómago «digiere», el estómago no digerirá si está enfermo, y si el ser inmaterial manda a los pies que anden, estos no andarán si padecen de gota. Los griegos comprendieron que el pensamiento no tiene relación muchas veces con la función de los órganos. Atribuyeron a los órganos alma animal y al pensamiento un alma más fina. Pero el alma del pensamiento, en muchas ocasiones, depende del alma del animal. El alma pensante ordena a las manos que tomen y toman, pero no dice al corazón que lata, ni a la sangre que circule, ni a los jugos gástricos que se formen, y todos esos actos se realizan sin su intervención. He aquí dos almas que son muy poca dueñas de su casa. De esto debe colegirse que el alma animal no existe, o que consiste en el movimiento de los órganos, amén de que el hombre, su débil razón, no le aporte ninguna prueba de que la otra alma exista. En cuanto a las varias opiniones filosóficas que se han establecido respecto al alma, una de ellas sostiene que el alma del hombre es parte de la sustancia del mismo Dios,
otra que es parte del gran todo, otra asegura que el alma está creada para toda la eternidad, otra sostiene que el alma fue hecha y no creada. Varios filósofos aseguran que Dios forma las almas a medida que las necesita y llegan en el momento de la copulación. Otros añaden que se alojan en el cuerpo con los animáculos seminales, etc. Filósofo hubo que dijo que se equivocaban todos los que le habían precedido, asegurando que el alma espera 6 semanas para que esté formado el feto y entonces toma posesión de la glándula pineal. Pero si encuentran algún germen falso, sale del cuerpo y espera mejor ocasión. La última opinión consiste en dar al alma por montada el cuerpo calloso. Este es el sitio que se le asigna. Santo Tomás, en su cuestión 75 y siguiente, dice que el alma es una forma que subsiste per se, que está toda en todo, que su esencia difiere de su poder, que existen 3 almas vegetativas, nutritiva, aumentativa y la generativa, que la memoria de las cosas espirituales es espiritual y la memoria de las corporales corporal, que el alma raciocinadora es una forma inmaterial en lo tocante a las operaciones, inmaterial en cuanto al ser. ¿Has entendido algo? Pues Santo Tomás escribió 2000 páginas tan claro como esto. Por esto sin duda le llaman el doctor angélico. No se han inventado menos sistemas para el cuerpo para explicar cómo oirá sin tener oídos, cómo olerá sin tener nariz y cómo tocará sin tener manos, en qué cuerpo se alojará enseguida, de qué forma el yo, la identidad de la misma persona, ha de subsistir como el alma del hombre se tornó imbécil a la edad de 15 años y murió imbécil a los 70, volverá a reemprender el hilo de las ideas que tuvo en la pubertad y por qué me dio un alma a cuyo cuerpo se le amputó una pierna en Europa y perdió un brazo en América, podrá encontrar la pierna y el brazo que quizá habrán transformado en legumbres y habrá pasado a formar parte integrante de la sangre de cualquier otro animal. No terminaría nunca si detallara todas las extravagancias que acerca del alma humana se ha publicado. Es sorprendente que las leyes del pueblo escogido de Dios no digan una sola palabra acerca de la espiritualidad y la inmortalidad del alma, ni hablen tampoco de esto en el Deuteronomio, ni en el Decálogo, ni en el Levítico. En ninguna parte propone Moisés a los judíos recompensas y castigos en otra vida. No les habla nunca de la inmortalidad de sus almas, ni les hace saber que esperen ir al cielo, ni les amenaza con el infierno. En la ley de Moisés todo es temporal. En el Deuteronomio hablan los judíos en los siguientes términos. Si tras haber tenido hijos y nietos prevaricáis, seréis exterminados del país y reducidos al ínfimo número en las naciones. Yo soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres hasta la 3ª y la 4ª generación. Honrad padre y madre, a fin de que viváis mucho tiempo. Tendréis de qué comer, sin que nunca os falte. Guardaos de dioses extranjeros, seréis aniquilados. Si obedecierais, yo os daré la lluvia en vuestra tierra y en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu aceite, tu grano y tu vino. Daré también hierba en un campo para tus bestias,
y comerás y te hartarás. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus portadas, para que sean acrecentados vuestros días. Cuando se levantare en medio de ti profeta y te diere señal de prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, «Vamos en pos de dioses ajenos», el tal profeta ha de ser muerto. Tu mano caerá primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Luego que Jehová tu Dios entregare tu mano, herirás a todo varón cuyo filo de espada. No comeréis aves impuras, el águila, el azor, el esmerejón, etc. No comeréis animales que rumian o tienen una hendida, camello, liebre y conejo, ni puerco, etc. Sí, escucharás fielmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir estos mandamientos. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas. Y si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canastillo y tus obras. Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de alborranas y de sarna. El extranjero te prestará a ti y tú no le prestarás a él, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, etc. En todas estas promesas y amenazas es evidente que se trata de lo temporal y no se encuentra una sola palabra sobre la inmortalidad del alma, ni sobre la vida futura. Algunos comentaristas ilustres creen que Moisés conocía perfectamente esos dos grandes dogmas y prueban su opinión apoyándose en lo que dijo Jacob, quien creyendo que su hijo, José, había sido devorado por bestias feroces decía en su dolor, «Descenderé con mi hijo a infernum», esto es, «moriré ya que mi hijo ha muerto». Prueban también sus creencias citando pasajes de Isaías y Ezequiel, pero los hebreos, a quienes habló Moisés, no pudieron haber leído a los citados profetas porque escribieron muchos siglos después. Es ocioso discutir sobre lo que secretamente opinaba Moisés, puesto que es irrefutable que en sus leyes no habló nunca de la vida futura y que limita los castigos y las recompensas al tiempo presente. Si conoció la vida futura, ¿por qué no proclamó ese dogma? Y si no lo conocía, ¿cuál era el objeto de su misión? A esta cuestión contestan varios comentaristas diciendo que el Señor Moisés y de todos los hombres se reservó. A esta cuestión contestan varios comentaristas diciendo que el Señor de Moisés y de todos los hombres se reservó el derecho de explicar a su debido tiempo a los judíos una doctrina que no eran capaces de comprender cuando vivían en el desierto. Si Moisés hubiera anunciado la inmortalidad del alma, la habría combatido una importante escuela de los judíos,
la de los saduceos, autorizada por el Estado, que les permitía desempeñar los primeros cargos de la nación y nombrar pontífices máximos a sus sectarios. Hasta después de la fundación de Alejandría, no se dividieron los hebreos en tres sectas: fariseos, saduceos y esenios. El historiador Fabio Josefo, que era fariseo, nos refiere en el libro 13 de sus Antigüedades que los fariseos creían en la metempsicosis. Los saduceos opinaban que el alma perecía con el cuerpo y los esenios que el alma era inmortal. Según estos, las almas en forma aérea descendían de la más alta región de los aires para introducirse en los cuerpos por la violenta atracción que ejercían sobre ellas, y cuando morían los cuerpos, las almas que habían pertenecido a los buenos iban a morar más allá del océano, en un país donde no se sentía calor ni frío, ni hacía viento ni llovía. Las almas de los malos iban a morar en un clima hostil. Era esa la teología de los judíos. El que debía enseñar a todos los hombres condenó estas tres sectas. Sin su enseñanza no hubiéramos llegado nunca a comprender nuestra alma, y Moisés, único legislador del mundo antiguo que habló con Dios frente a frente, dejó a la humanidad sumida en la más profunda ignorancia respecto a este punto tan capital. Solo al cabo de 1700 años tenemos la certidumbre de la existencia e inmortalidad del alma. Cicerón tenía sus dudas. Su nieto y nieta le sacaron de ellas, revelándole la verdad de los primeros galileos que fueron a Roma. Pero antes de esa época, y después de ella, en todo el resto del mundo donde los apóstoles no penetraron, cada cual debía preguntar a su alma: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Eres un no sé qué, que piensas y sientes, pero aunque pensaras y sintieras más de 100.000 millones de años, no conseguirás saber más sin el auxilio de Dios, que te concedió el entendimiento para que te sirviera de guía, pero no para penetrar en la esencia de lo que creó. Así pensó Locke, y antes que Locke, Gassendi, y antes que Gassendi multitud de sabios. Pero hoy los bachilleres saben lo que esos grandes hombres ignoraban. Enemigos encarnizados de la razón se han atrevido a oponerse a esas verdades reconocidas por los sabios, llevando su mala fe y su imprudencia hasta el punto de imputar al autor de esta obra la opinión de que cada alma es materia. Perseguidores de la inocencia, bien sabéis que hemos dicho lo contrario, y que dirigiéndonos a Epicuro, a Demócrito y a Lucrecio, les preguntamos: ¿cómo podéis creer que un átomo piense? Confesad que no sabéis nada. Luego, sois unos calumniadores, los que me perseguís. Nadie sabe lo que es el ser que llamamos espíritu, al que vosotros mismos dais un nombre material haciéndole sinónimo de aire. Los primeros padres de la Iglesia creían que el alma era corporal. Es imposible que nosotros, que somos seres limitados, sepamos si nuestra inteligencia es sustancia o facultad. No podemos conocer a fondo el ser extenso ni el ser pensante, esto es, el mecanismo del pensamiento. Apoyados en la opinión de Gassendi y de Locke, afirmamos que por nosotros mismos no podemos conocer los secretos del Creador,
¿Sois dioses que lo sabéis todo? Os repetimos que sólo podemos conocer por la revelación la naturaleza y el destino del alma, y esa revelación no os basta. Debéis ser enemigos de la revelación, porque perseguís a los que la creen y de ella lo esperan todo. Nos referimos a la palabra de Dios y vosotros, que fingiendo religiosidad sois enemigos de Dios y de la razón, blasfemáis unos de otros, tratáis la humilde sumisión del filósofo como el lobo trata al cordero en las fábulas de Esopo y le decís: «Murmuraste de mí el año pasado, debo beberme tu sangre». Pero la filosofía no se venga, más bien se ríe de esos vagos esfuerzos y enseña tranquilamente a los hombres que queréis embrutecer para que sean iguales a vosotros. Fin.